conciertos que no tengas ya me empiezan poco a poco a flaquear. Mejor tocar sin mí, si no paro no sé qué me va a pasar. Everybody dishing, come on. Everybody dishing, come on. Buenas noches, queridos y queridas tabardes, a vuestro espacio favorito de pantufleo y panfleteo, donde aquí seguimos contra el viento de la intransigencia y la marea de la intolerancia, que viene a ser más o menos lo mismo. Sí, aquí seguimos sin renunciar al principal atributo humano. ¿Qué atributo es ese? La información veraz, la inteligencia, la sabiduría, el amor platónico, nada de eso. Nuestro principal atributo en el tabardillo es la risa. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Como el pecado, pero ¿quién era ese? Lord Voldemort, el jefe de Darth Vader. ¿Pero quién era? ¿El ojo de Mordor? No, ese era un antiguo fanático religioso. Sí, de aquellos de que te ríes, te ahorcamos al amanecer. Encima madrugón. Nosotros no, nosotros nos vamos a seguir descojonando porque al fin y al cabo, ¿qué somos sin descojonarnos un poco? Aunque sea sencillamente de nosotros mismos. Pero bueno, en cualquier caso, el tabardillo de hoy, queridos y queridas tabardes, viene sin mucha movida porque es lo mejor con el calor que hace y para templar un poco el ánimo. De modo que vamos a ir, como últimamente estamos haciendo, de lo global a lo local. Es decir, vamos a ver un momentito alguna cosita por el mundo, muy breve, por ejemplo, una cosa que nos ha sorprendido mucho de ayer o de anteayer, el nuevo ministro de Exteriores británico, sí, un alumno aventajado de Darth Vader, ahí lo tenéis, dominando, no, perdona, no tengo dominado la fuerza todavía, sí, el lado oscuro, quieto, ¡qué fiera, qué miedo! Pero bueno, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será lo siguiente? ¿El conde Drácula de ministro de Sanidad? Bueno, estas son las cosas que de momento han pasado por el mundo y no queremos tampoco ponernos tenebrosos porque la cosa acercándonos aquí está que arde. Bueno, de todas formas tuvimos una visita ilustre, ¿eh? Tuvimos una visita ilustre nada menos que del presidente norteamericano, el presidente Obama, que se reunió con los personajes, los líderes más importantes de nuestro país. Aquí tenemos concretamente una reunión, bueno, en este caso fue casi secreta, con el gran Little Boy of the Road, chiquito de la calzada para nosotros. ¿Os parecerá que no tienen nada que ver? Tiene algo que ver, por no decir mucho que ver, sí, porque los americanos son más bien dados a la invasión y nosotros en España somos más bien dados a la evasión fiscal, por supuesto. Es decir, no se puede negar que hay una relación directa entre paraísos fiscales y ciudadanos españoles muy beneficiados por la evasión fiscal, pues como debe ser. En fin, aquí tenemos un ejemplo muy claro y de verdad. Poco más aquí, bueno, sigue la movida de la investidura, que de momento no la hay, aunque eso es, aunque no la hay, sin duda la habrá. Como sabían en aquellos tiempos nuestros amigos de Jarcha, pero la cosa no va bien, porque Ciudadanos sigue dando bandazos, sí, pero no. El PSOE, pues que no, pero sí, de momento ya veremos. Aquí los únicos que vemos que así camuflándose por lo bajín y lo van teniendo claro con su estrategia infernal son estos. Unidos Pokémon. Peligro, peligro en el Álvarez Claro, queridos amigos. Cuidado con esta banda porque con el corazón y con Pokémon al final se van a hacer con el poder y es algo que nunca deberíamos permitir. Referimos a Boris Johnson en el lado oscuro de la fuerza, que a Unidos Pokémon, que no sabemos la fuerza que vamos a llegar a desplegar. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, pues Rajoy, pues ahí está, sigue, no, entra en pánico. Rajoy entra en pánico, ve que no le llegan y le pasa algo así, como esto que vais a ver.
que tengo 130 y uy, que no me llega, que quién me va a ayudar, pero que... Tranquilo, Mariano, todo llega. Y, en fin, no entendemos por qué todos dicen que las elecciones, si se repiten otras terceras elecciones, sería un fracaso. Nosotros en el Tabardillo somos firmes partidarios de la falta de acuerdo en todos los ámbitos y cuantas más veces votemos, mejor. Porque además, de hecho, otras elecciones serían la única manera de que nos enteráramos qué está tramando Nicolás Maduro en Venezuela. Porque este apagón informativo no puede ser nada bueno. Y de hecho urge una reforma constitucional que limite las convocatorias electorales seguidas a, pongamos, 18. Como mucho 18 veces. Con eso ya estaría bastante bien. En fin, que España sigue en funciones. Menos los parados, lógicamente, porque un parado no puede estar en funciones. Un parado en funciones es un oxímoron. Una contradicción. Bien, hemos dicho que vamos de lo global a lo local. Vamos a ver. En el único lugar del planeta libre de corrupción, el pueblo resiste. ¿Qué mierda viene a hacer esta obra aquí? No, que Barrio está hecho una pena, usted me entiende, ¿no? No, escucha, ¿esto qué es lo que es? Mira, al final me ha pillado la cámara, al final voy a tener que hablar. Callar un segundo, por favor. ¿Para qué vamos a hablar? A vender droga. ¡Hala! ¡Ya está! Irreductibles, sí, damas y caballeros tabardes. Bueno, la semana pasada, vamos a entrar ya picando una ensalander, ¿verdad? La semana pasada dejamos algunos temas ahí, como por ejemplo el gran tema de esa viceconsejería que surgió por generación espontánea, ¿no? Un fenómeno que se da algunas veces en el planeta, en algunos lugares. En Melilla se da bastante. Se generó espontáneamente la viceconsejería de vivienda para el señor Hassan Driss y nuestro viñetista, el viñetista de la luz, Agapito, el cenobita, lo expresó muy bien. Ahí, como podéis ver, al señor Hassan Driss en el mostrador del Mac Popular, con la empleada Paqui Conde diciendo, marchando a esto, que le vamos a poner una que no esté en la carta. Y ahí sale el empleado Juanjo Imbro diciendo, ahí tiene su pedido. Una viceconsejería de vivienda, muchas gracias. Ay, Hassan Driss, qué contento, qué tío. Me están diciendo por la calle que la gente cuando de mayor quiere ser como Hassan Driss. Lo entiendo perfectamente, otros quieren ser Cristiano Ronaldo. No sé qué es mejor en este caso. Pero fijaos que esto justo ocurre al año, cuando se cumple un año del Pasto. Y diréis, Pasto, me suena. Sí, amigos, el Pasto, el acuerdo de gobernabilidad PPPL, según el cual Paz Velázquez daría estabilidad al gobierno a cambio de quedarse ella con un cortijo bastante bien nutrido. Le está funcionando bastante bien el pacto. Esto es así. Un pacto que viene a ser que se han quedado con nosotros, como debe ser en Melilla. En Melilla no puede ser de otra manera. En fin, otro tema que veníamos tratando era el de los cortes de luz. Sí, y en verano. Y hemos tenido uno recientemente, ha vuelto a ocurrir, en la zona de Reina Regente, creo recordar, el otro día, pero esta vez no ha sido Endesa. Ha sido una retroexcavadora, tío. Sí, un corte de luz que creo que tenemos imágenes. Esa fue la zona donde ocurrió. Fijaos que en la calle Alcalde de Móstoles, qué bien mantenida está esa placa. Y en esa obra, la retroexcavadora arrambló con las arquetas del cableado de Gaselec, dejando a 2.000 hogares sin luz durante un montón de horas. La capacidad de aguante de este pueblo no tiene parangón, pero bueno, queridos y queridas tabarders, ahí fueron los técnicos de Gaselec, pusieron coto a la situación y ahora vamos a escuchar a este señor que era el jefe de obra, que ha sido el único que ha dado
a diferencia de Endesa, una explicación técnica realmente comprensible para el ciudadano. Vamos a escucharlo. Pues lo que sucedió fue que la máquina iba picando hacia atrás y no se dio cuenta que estaban las arquetas una enfrente de otra y bueno, y cosas que pasan y que bueno, que le hemos vuelto el asunto. Cosas que pueden pasar y al que, como dice mi pueblo, que al que cuece y amasa todo le pasa. Cosa que pasa, cosa que pasa, el que cuece y amasa, todo le pasa. Yo lo he entendido, cómo no habíamos caído antes. Esto es una opinión fundada, esto es lo que necesita el pueblo, una vez que le cortan la luz durante un montón de horas, que es que al que cuece y amasa, todo le pasa. Otro tema complicado que dejamos en el candelabro la semana pasada fue el Centro de Reforma. Si recordáis, un ex trabajador del Centro de Reforma denunciaba que fue despedido por haberse negado a provocar una pelea con uno de los delegados sindicales de la empresa. Fijaos qué cosa más fea, más sucia, pero es que hay una cuestión más de fondo ahí relacionada con la situación del Centro de Reforma, aunque en principio también con las contrataciones que están teniendo lugar. Pues bien, hubo un pleno en el cual la mayoría aplastante, bueno, no tan aplastante, pero mayoría al fin, del Partido Popular y PPL permitió aprobar esas contrataciones. Bien, vale, de acuerdo, el rodillo, no pasa nada, pero hubo que escuchar a la oposición. Fijaos las cositas que se comentaron en el pleno por parte de los partidos de la oposición. Prácticamente no llega a 12. Llama poderosamente también la atención por qué se contrata a 2 psicólogos, se contrata prácticamente a 2 abogados, es decir, se contrata una serie de personal que para la gestión de un centro de 48, como máximo de 48 internos, pues creo que es absolutamente exagerado. Con este pliego de condiciones vemos que ustedes no han entendido ni han escuchado nada, siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo de los centros de menores una agencia de contratación y el ejemplo son los criterios de este pliego. Tenemos un psiquiatra a jornada completa para atender a estos alumnos. Bueno, no es que lo tengamos, no es que se tenga ahora mismo, es que se pretende tener un psiquiatra a jornada completa, según el pliego, cuando en Melilla para 85.000 habitantes hay 2 psiquiatras a jornada completa. Aquí para máximo 48, 1. Un abogado exclusivamente para llevar expedientes administrativos. Una de las trabajadoras sociales que se dedica exclusivamente al control de calidad desde su casa, que por cierto es la esposa del director. La mujer del director que trabaja desde la casa, cariño, hoy, si no te importa, voy a quedarme en casa a hacer el trabajo porque es que no me encuentro bien. Muy bien, y así me vas haciendo el gazpachito. Muy bien pensado, ¿cómo saben esta gente? Pero bueno, en fin, el consejero Daniel Ventura contestó a esto desbarrando por otros derroteros, pues prácticamente diciendo que la cosa funciona. ¿Qué están hablando ustedes? Veo que lo más importante parece ser no es si funciona, no funciona, si las intervenciones multidisciplinares que se llevan a cabo en el centro están funcionando o no están funcionando. Veo que el único interés de la oposición en general es el número de trabajadores que tienen que hacer las propias intervenciones en el centro de menores. Pues no, perdón, don Daniel, no, la cosa no funciona porque estas empresas reciben unas subvenciones públicas o un dinero público, pues además de para contratar a su camarilla, para mantener el centro en condiciones. Y en fin, atentos a esta pieza de informativa de nuestro compañero Sergio Gálvez acerca de la situación del Centro de Reforma. El Centro de Reforma se ha convertido en los últimos días en el epicentro de la polémica en la ciudad. Después de la controvertida aprobación del pliego de condiciones para su gestión y el polémico despido de uno de sus trabajadores, el centro vuelve a ser noticia por la denuncia hecha pública por este antiguo empleado sobre los numerosos desperfectos que sufre el centro y de la que también se ha hecho eco Ciudadanos en el pleno extraordinario celebrado el lunes. Tienen todos los productos mezclados ahí, no lo arreglan, comida lo justo y lo necesario para los niños y carecen de, o sea, los pulsadores de las habitaciones de los bates y de los lavabos están la mayoría rotos, por no decirte todo,
y nos lo reponen, al niño le da un cubo para que se limpie cuando hace sus necesidades. El grupo electrógeno necesario para cuando hay corte de luz en este centro no funciona. Solo hay agua caliente en 4 de las 48 duchas. La mayoría de las cisternas de los inodoros está rota y no se repara y tienen que llevar cubos de agua. El perímetro no tiene luz. De los 8 focos del patio de régimen cerrado solo funcionan 1 o 2. De las 5 cámaras frigoríficas solo funciona 1. ¿Qué hace la empresa? Pues nada ante esto. ¿Y qué hace la ciudad autónoma? Que según sus obligaciones debía de supervisar y controlar esto, pues parece que tampoco está haciendo nada. Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha reconocido la existencia de estos desperfectos y aseguró tener presupuestado el proyecto de arreglo del grupo electrógeno y los aparcamientos, mejoras que espera puedan ejecutarse este año. O mejoras, ya está presupuestado, por ejemplo, todo lo que es modificar todo el tema del agua caliente, se va a hacer en breve, así como los aparcamientos del propio centro de reforma, también está ya el proyecto realizado y se va a poner en marcha también en este año, ¿no? Espero. Ah, bueno, que ahora se va a actuar, ahora se va a presupuestar el desastre que está hecho el Centro de Reforma de Menores, ahora que ha habido denuncias. Un clásico del gobierno local en las cuestiones sociales, pero para rematar, recibimos el otro día una nota de UGT donde se hacía eco de las informaciones de esta casa y de otros medios también. Veamos algunas de sus afirmaciones en esa nota de prensa donde denuncia a la Fundación de Agrama, que se hace cargo del Centro de Reforma, por persecución a los trabajadores y la mala gestión de las instalaciones. Que dice que están abandonadas, sin mantenimiento y en mal estado, y que solo les interesa perseguir a los trabajadores y contratar a sus familiares y amigos. De hecho, dice que el parque incluso fue requerido por la Inspección de Trabajo, que la selección de personal se hace a dátil y al libre albedrío de la empresa, sabiéndolo la consejería que mira para otro lado, incluso acusando a comisiones obreras de ser medio cómplice de la situación. Uy. Quizá Comisiones Obreras considere, como el consejero Ventura, que el centro pues no está tan mal. En fin, no sabemos lo que opina a día de hoy, pero eso de que contratan a dedo a quien les da la gana, queridos amigos de Unión General de Trabajadores, es lógico. ¿Para qué si no se privatizan los servicios públicos? Ustedes lo saben mejor que nadie. Es decir, con eso logramos que una empresa pueda enchufar a la gente que le dé la gana y pueda poner a trabajar con dinero público a una serie de personal que no tienen que pasar por ningún proceso selectivo. Bueno, no es la puerta giratoria de Felipe González o de José María Aznar, no es un consejo de administración, pero es un buen puesto de trabajo a costa del erario público para enchufar pues a quien nos convenga en cada caso, sin ir más lejos. El último subdirector de los 2 contratados por el Centro de Reforma, que es don Pedro Carvajal, es, en este caso por casualidad, la pareja sentimental de Sofía Acedo. Final pasa, final vergüenza. Al final pasa, al final vergüenza. Bueno, al final y al principio. Esto ocurre desde que se privatizan estas cosas. Y ocurre en todos los ámbitos, queridos amigos, porque de verdad otro tema del que venimos hablando y no paramos de hablar nos está preocupando bastante, que es el tema del tráfico. Tráfico, informó la semana pasada que la Dirección General de Tráfico da una metopa a nuestra ciudad por no sé, porque era un tema de seguridad vial, era una de las ciudades que más han colaborado en modernizar no sé qué, no sé cuánto, y la verdad es que el tráfico en Melilla está hecho una verdadera porquería. A veces es el clima el que influye muy negativamente. Es verdad, no siempre va a ser el factor humano. Por ejemplo, nuestros coches vienen sufriendo una serie de lluvias ácidas de este levante asqueroso, ¿verdad? Lluvias asquerosas que tienen a nuestros coches llenos de mierda. Pues mira, lo siento, pero los nuestros no, porque podéis ver el efecto que tienen unos dispositivos que hemos adquirido en Panamá recientemente. Nuestro parque móvil del Tabardillo está limpio de polvo y paja.
hasta ahí llegaba el chaparrón, porque teníamos controlada perfectamente la lluvia. Chincharraviña es lo que hay, porque es que si no nos llevamos una pasta de verdad Es cierto, eso sí, que bueno, pues que el sector de la limpieza automovilística de Melilla pues está muy contento con esta lluvia asquerosa, pero no es lo suyo. Pero no, es verdad, el factor climático influye. El calor, por ejemplo, que está haciendo un calorín de la leche, a veces con este calor es muy difícil circular, la cosa se complica, las señalizaciones no funcionan. Fijaos el otro día cómo estaba el semáforo de mi barrio. ¿Así dónde vamos? ¿Cómo no va a haber atropellos? ¿Cómo no va a haber accidentes? ¿Sí? En Melilla realmente hay que sumar a estos inconvenientes el factor humano, que es que de verdad, que es el más determinante. Bueno, ya en serio, más de 150 atropellos el pasado año hacen de Melilla una ciudad ciertamente peligrosa, porque los melillenses circulamos a pie y en vehículo como auténticos matados, como unos cabestros. Precaución, Tabardés, precaución. Siempre el que maneja la máquina, el que controla el vehículo, siempre tiene la culpa. O sea, un vehículo se encuentra con un obstáculo en mitad de la carretera, sea peatón, sea un obstáculo material, tiene que frenar y parar. Porque haya algo en mitad de la carretera que no está en su sitio, no tiene por qué llevárselo por delante. El culpable siempre es el conductor. Sí, el culpable siempre es el conductor, eso es lo que hay. Bueno, ya nos hemos tomado la ensalander, ahora vamos a tapear un poquito. Esta noche una cena ligera, hemos dicho. La ensalander venía muy bien despachada, pero vamos a tomar unas tapitas. Por ejemplo, una tapita del señor Marín, una muy pequeña, porque el señor Marín está contento. Porque los tribunales han sobreseído, han dado carpetazo, creemos que provisional, al caso Arquitecto en lo que se refiere al señor director general de Relaciones Laborales, entonces era el señor Enrique Mingorance, por entender que aquella contratación pues no era ilegal. Y ahí tenemos al señor Marín pues todo contento comentando esta situación. Es normal que esté contento, pero se nos sube un poquito a la parra, porque ya se toca las castañuelas y dice, pues, aquí que, bueno, que ha tenido mala suerte, que es que si esto llega a saberse antes, pues a mí también me habrían sobreseído la causa, bla, 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 bli, 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 y dice, me alegro por mí, porque he recibido ataques furibundos, injustificados. Ataques furibundos, injustificados, dice el que decía de Aberchán que estaba poseído por el mal, de Dunia al-Mansuri que estaba mal de la chota, bueno, él decía de la cabeza, la chota lo digo yo, y para qué seguir, la lista sería de descalificaciones de este personaje, sería pero demasiado larga, pero bueno, el director general no es responsable penal, aún está por ver si el señor Marín lo es. Otro tema, el Consejo de Europa está muy mosqueado con Melilla, y no de ahora, ya está ultra mosqueado con Melilla con el tema de las devoluciones en caliente. Y van un montón de organismos y de veces que nos dan el toque. Mirad esta pieza informativa que esto no mola, ¿eh? El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha remitido una carta al Ministerio del Interior en la que pide información sobre la falta de un protocolo para las fuerzas policiales en Melilla con objeto de poner fin a las devoluciones en caliente. El comisario además se apoya en un material gráfico que ha llegado a sus manos en el que, según relata, se muestran expulsiones sumarias a Marruecos de personal que logró cruzar la valla en Ceuta y en las que no se ha prestado asistencia letrada ni sanitaria o de intérpretes a posibles solicitantes de asilo. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, responde asegurando que en Melilla existe un paso fronterizo con una oficina de asilo habilitada e insiste en que la legislación española prohíbe expresamente las devoluciones en caliente. Cuestión distinta, apunta, es el derecho y la obligación de España a custodiar y proteger sus fronteras, que también son fronteras exteriores de la Unión Europea. Estamos patinando por el fino hielo, estamos pisando cementerio indio, nos la estamos jugando. Menos mal que aún Melilla
por supuesto, España tiene una gran presencia y una gran influencia en los organismos europeos. El Melilla Aujourd'hui, el Melilla Hoy, informaba de que Melilla va a recibir la friolera de 1.900 euros para el reasentamiento de refugiados de la Unión Europea. Atención. Y eso que se han repartido solo 1.750.000 euros. Bueno, pues de ese 1.750.000 euros, 1.900 eurazos vienen para Melilla, menos mal. Porque con esos 1.900 euros es lo que se gastan de una sentada nuestros senadores ahí en Madrid, en el restaurante El Senador, en una salada. O lo que me gasto yo en un fin de semana, ¿para qué os voy a contar? O sea que no obstante, el gobierno no obstante debería mostrar como forma de logro, gran logro político, cómo se integran muchos de los inmigrantes que llegan a nuestras tierras. Siri, ponme un tema. Es uno de los muchos ejemplos, o sea que esto hay que hacerlo valer en los organismos europeos. Lástima, desgraciadamente, al frente del Ministerio del Interior tenemos a Jorge Fernández Díaz, que le da igual todo, que le importa todo un pimiento. A la sazón, jefe también de la policía política, de las cloacas del Estado, que amenaza con venir a impartir, sí, a impartir en los cursos de verano de la Universidad de Granada. ¡Caunto! Ahí lo tenéis, en Cultura. Ahí podéis leer unos cursos de un altísimo rigor científico. Bueno, para que venga Fernández Díaz, como vosotros comprenderéis, fijaos uno de los temas, la prisión como oportunidad de cambio en salud. Bueno, pues ya estamos viendo el talego de otra manera. Oye, ya que estás en la cárcel, pues deja de fumar. Oye, no comas tantas grasas, come pescadito a la plancha, aprovecha, haz ejercicio. Muy bien pensado, muy bien pensado. No creo que estuvieran pensando precisamente en el montón de políticos corruptos que tendrán que entrar en el talego. De todas formas, aquí en el Tabardillo tenemos la teoría de que a lo que viene el ministro en realidad es a espiar al equipo del Tabardillo. ¡Sí! ¡Tú, pollo! ¿Qué has hecho? ¡Tú, rata de cloaca! ¿En qué asuntos andas metida? ¿Será por el sobre de los billetes de 500? No nos vamos a dejar amedrentar tan fácilmente. Que lo sepa el ministro y que lo sepa el rey Rajoy. En fin, es una mera especulación. Otro tema que esta semana, ya hablando de seguridad, siguiendo en el tema de la seguridad, es el tema de la sextorsión. Vamos a ver. La sextorsión es el fenómeno por el cual, date quieta, por el cual exponemos nuestra intimidad en las redes o en los WhatsApps y luego nos dejan con el culo al aire literalmente y nos chantajean. Vamos a escuchar lo que decía este agente de la policía especializado en el tema para Cablemel Televisión. Se ha dado un repunte en lo que va de año, no solamente a nivel local en Melilla, sino a nivel nacional. Es un conocimiento que hemos tenido a través de la denuncia de los ciudadanos. Porque es que además caer en la trampa de pagar significa estar siempre pagando. Porque claro, nadie nos garantiza que la persona a la que le hemos pagado va a dejar de extorsionarnos, todo lo contrario. Vendrá a ver a nosotros una mina, seguirá pidiéndonos y pidiéndonos y pidiéndonos. Y otro tema, la privacidad, el tema del uso compartido de redes, pero entre otras cosas también la sextorsión. Le hablamos del peligro de compartir imágenes íntimas. Ese peligro de compartir imágenes íntimas que se constituye en una práctica de riesgo. La única manera, la única solución es la denuncia. Sí, señor, la denuncia. Pero luego mucho cuidadito, padre. Cuidadito con el mundo virtual, que no estamos tan puestos como ellos, como los niños. Y niños, pasar del mundo virtual, iros al mundo real. Sí, de verdad, iros al mundo real, ir a lo clásico, al modo presencial. Aquí tenéis un ejemplo, seguir este ejemplo.
Esa era nuestra generación. Sí, señor. ¿Cómo vas a comparar, queridos amigos? Bueno, y un ejemplo de nuestra generación. Muy bien, Superlence saludando a la cámara de Cablemel. Un abrazo, líder de la carrera del polvo. Bueno, venga, vamos a los postres. Una cena ligerita, vamos a los postres. ¿Os acordáis de Asunción? No, la del vino no. Asunción Collado. Escuchad. Busca y captura para Asunción Collado. La Audiencia Provincial ha decretado el inminente ingreso en prisión de la letrada, condenada por apropiarse de unos 220.000 euros de una veintena de cooperativistas. De esta forma, la Audiencia declina la petición de Collado de retrasar 6 días su entrada en la cárcel para poner en orden sus asuntos. La Audiencia considera que existe un alto riesgo de fuga, ya que, aunque tiene embargada buena parte de su patrimonio, cuenta con suficiente dinero para intentar la huida. Los más de 6 años de cárcel a los que ha sido condenada agrava aún más ese riesgo, apunta el auto de la autoridad judicial. El caso, cabe recordar, se remonta a 2009. Los integrantes de la cooperativa Viviendas Melilla 97 interpusieron una querella contra Collado por haberse apropiado de unos 220.000 euros que le entregaron tras comprarle una vivienda para que pagara el impuesto del IPSI a la ciudad autónoma, algo que nunca hizo y que ha generado una deuda de más de 500.000 euros con la administración debido a los recargos y a las multas por impago. La acusación particular de las 23 familias aseguró en el juicio que Collado creó una cooperativa con los compradores de las viviendas de las que tenía absoluto control, incluida su cuenta corriente en el banco. En esa cuenta en mano o en la cuenta del Idesur, las familias ingresaron el IPSI derivado de los inmuebles. Los afectados pidieron entonces que Collado fuera condenada por años de sufrimiento. Sí, que le quedaba una semanilla para entrar en el taleguillo, unos días. Dice, señoría, ¿me da usted permiso? Es que tengo unos billetes para Uganda y un dinerillo que tengo allí, una... Si no le importa, yo... ¿Dónde vas tú? Bueno, esto fue ayer, esta mañana ya estaba esta mujer por los juzgados, según nos informan, y porque la justicia tarda, pero llega. De modo que, queridos y queridas Tábardes, ya llegando al final de nuestro programa, a ver si absuelven ya a todos nuestros presuntos y nos dejan ya tranquilos con sus tonterías. Bueno, sí, tenía varias cositas más que comentar con vosotros, pero de verdad, entre unas cosas y otras mejor los vamos a dejar, sobre todo porque, en fin, el tema de los técnicos del tabardillo, ¿para qué vamos a hablar? Como dice el personaje de nuestro gas, ¿para qué vamos a hablar? Es que de verdad se lían con el material y salen cosas, salen reportajes mezclados, bueno, como este. Gente español, buena gente. Yo soy una chica muy mala. Después de todo lo bueno que vimos el año pasado, lo que disfrutamos. El objetivo, como sabéis todos, sigue siendo el mismo, intentar ayudar al primer equipo en todo lo que podamos. Por supuesto, seguir compitiendo y esperemos que la temporada que viene los resultados acompañen y seamos más competitivos, ¿no? Sí. Hola. Bueno, otros grupos musculares trabajan y están gastando una mala pasada. Sí, estamos muy de acuerdo. ¿Puede tardar un corredor, un atleta en recuperarse de una prueba tan dura? No sé, todavía no ha pasado. Que cada uno es como es. El técnico del Melilla Baloncesto, Alejandro Alcoba, apuesta por continuar con la columna vertebral de la plantilla de la pasada temporada. Con mucha ilusión y muchas ganas de volver a empezar. Así no se puede, tío. Es el calor, las salidas nocturnas, la paga extra, en fin. Queridos y queridas Tábardes, nos vamos a despedir de este mini tabardillo suavecito, un tabardillo en el que, no obstante, estamos con nuestros hermanos franceses que están pasando realmente unos meses tenebrosos, dolorosos, y estamos con ellos, y desde aquí solo podemos mandarle muchos besos y nuestra sanísima risa y nuestra sanísima sátira a ellos y a todas las personas que sufren. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Un besazo. Hasta la semana que viene. Del candidato al Senado, Eduardo de Castro. Hoy no ve el camionero. De accesibilidad para acudir a votar. Cada sufrimiento. Considera que existe muy poco rigor a la hora de sociedad y da miedos.
¿Qué le... ¿Qué? ¿Qué te pasa?